Este es Antonio Aba y su nuevo podcast. Porque existe la gente estúpida. El mundo no necesita necesariamente más mentes brillantes, necesita menos voluntades que funcionen en automático. Puede sonar duro, incluso incómodo, pero hay una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez al ver las noticias o al desplazarnos por redes sociales: ¿por qué parece haber tanta gente que no piensa? ¿Y por qué da la impresión de que cada vez es más frecuente? Lo que estás a punto de leer no busca insultar a nadie, sino comprender un fenómeno humano profundo. La idea central, que ya intuía Arthur Schopenhauer, es que la estupidez no es un simple error de fábrica. Es, en muchos sentidos, funcional. Comencemos por algo básico y biológico. Pensar cuesta. Y cuesta mucho. El cerebro humano representa alrededor del 2% del peso corporal, pero consume cerca del 20% de la energía total del organismo. Y dentro de sus funciones, el razonamiento complejo, analizar, cuestionar, evaluar escenarios, es especialmente demandante. Desde una perspectiva evolutiva, gastar energía sin necesidad era un lujo peligroso. Imagina a nuestros ancestros. Uno se detenía a analizar cada decisión con profundidad filosófica. Otro simplemente imitaba al grupo. ¿Quién tenía más probabilidades de sobrevivir en un entorno hostil? En muchas situaciones, seguir al grupo era más eficiente que cuestionarlo todo. Lo que hoy llamamos estupidez pudo haber sido, durante milenios, una forma de ahorro cognitivo. Esta observación conecta con algo que ya había detectado Sócrates hace más de 2000 años. Cuando interrogaba a sus conciudadanos en Atenas, descubría que muchos creían saber, pero no comprendían realmente. Había una ilusión de conocimiento. Cuando él hacía preguntas simples, las certezas se desmoronaban. ¿Y cómo respondió la ciudad? Lo condenó a muerte. Pensar incomoda. Cuestionar desestabiliza. La historia se repite. Cada vez que alguien desafía el consenso, suele generar resistencia. No necesariamente por maldad, sino porque pensar exige esfuerzo. La mente por defecto busca eficiencia. Y el pensamiento crítico no siempre es eficiente en términos energéticos o sociales. Aquí entra un segundo elemento, el poder. Todo sistema jerárquico, gobiernos, corporaciones, religiones, ejércitos, necesita obediencia para funcionar. Las personas que cuestionan constantemente son difíciles de encajar en estructuras rígidas. Detectan inconsistencias. Señalan abusos. Proponen alternativas. En cambio, quienes aceptan órdenes sin demasiado análisis facilitan el funcionamiento del sistema. Después de la Segunda Guerra Mundial, Hannah Arendt asistió a los juicios de Nuremberg y formuló una expresión inquietante: la banalidad del mal. Descubrió que muchos responsables de atrocidades no eran monstruos sádicos, sino personas comunes que habían dejado de pensar críticamente. Cumplían órdenes. Nada más. Esto no implica que la inteligencia sea siempre perseguida, pero sí que la obediencia suele ser más premiada que la duda. En muchas organizaciones modernas asciende con mayor rapidez quien ejecuta sin cuestionar que quien examina los fundamentos del sistema. A esto se suma el factor grupal. Los grupos humanos requieren cohesión. Y la cohesión exige cierto grado de conformidad. Friedrich Nietzsche hablaba de la moralidad del rebaño, la tendencia a valorar lo común por encima de lo excepcional. Quien se aparta, incomoda. Quien cuestiona, desestabiliza. El grupo recompensa la lealtad y castiga la desviación. El psicólogo social Gustave Le Bon estudió el comportamiento de las multitudes y observó que la inteligencia colectiva suele descender cuando los individuos se funden en masa. En una multitud, el análisis cede ante la emoción. Las consignas simples sustituyen a los argumentos complejos. Y quienes prosperan en ese entorno suelen ser quienes hablan en términos simples y seguros. Esto nos lleva a otro fenómeno crucial: la relación entre conocimiento y duda. Cuanto más comprende una persona un tema, más consciente es de su complejidad. Esa conciencia genera cautela. En cambio, quien no percibe la complejidad puede actuar con una seguridad inquebrantable. La confianza, aunque no esté respaldada por competencia, resulta socialmente atractiva. El llamado efecto Dunning-Kruger describe cómo las personas con menor competencia tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que las más competentes suelen subestimarse. La sociedad, sin embargo, responde más fácilmente a la certeza que a la prudencia.
Así, la confianza puede abrir puertas que la reflexión mantiene entreabiertas. Existe también un componente demográfico y cultural. Las decisiones reproductivas, la planificación familiar y las prioridades vitales están influidas por múltiples variables socioeconómicas y educativas. En ciertos contextos, la reflexión prolongada retrasa decisiones. En otros, la acción es inmediata. Además, los patrones culturales, la forma en que se valora o no el pensamiento crítico, se transmiten de generación en generación. Cuando los sistemas educativos priorizan la memorización sobre el análisis, o cuando los medios premian la reacción emocional sobre la argumentación rigurosa, se refuerzan hábitos de pensamiento superficial. No se trata de conspiraciones, sino de incentivos estructurales. Lo simple vende. Lo complejo exige tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la estupidez, entendida como ausencia de pensamiento crítico, no es un accidente aislado. Cumple funciones, ahorra energía, facilita la obediencia, fortalece la cohesión grupal, proyecta confianza, simplifica la manipulación y puede reproducirse culturalmente con facilidad. Pero aquí está lo verdaderamente importante: comprender estas dinámicas no debe conducir al desprecio, sino a la responsabilidad personal. No puedes rediseñar la naturaleza humana ni eliminar los incentivos sociales que favorecen la superficialidad. Lo que sí puedes hacer es negarte a apagar tu capacidad de pensar. Pensar implica incomodidad. Implica aceptar la duda, reconocer la complejidad y resistir la tentación de las respuestas fáciles. Implica soportar la presión del grupo cuando eliges examinar en lugar de asentir. La estupidez, como tendencia humana, probablemente siempre existirá. Pero no es un destino individual inevitable. Mantener viva la capacidad de cuestionar, analizar y reflexionar es un acto de disciplina y, en cierto sentido, de valentía. Porque en un mundo que premia la certeza inmediata y la conformidad automática, elegir pensar sigue siendo un gesto radical. Si este podcast te ha sido de valor, dale like, suscríbete y pincha la campanita, compártelo en tus redes sociales.